de nuestra vida cotidiana. Y es lo que nos podemos llevar cuando morimos. Okay. Se trata de el pecado. Ya sabemos, el pecado son prácticamente desobediencia a Dios, los mandamientos, cuáles son los pecados capitales, pero prácticamente este es un poquito más profundo, por decir así, los tipos de pecado. Porque una cosa es tentación y otra cosa es pecado. Tentación es normal que tengamos. Prácticamente dice que quien no tiene tentación es porque ya está separado de los que luchan con la santidad. Prácticamente tenemos los tipos de pecado. Tenemos el pecado original, que ya sabemos que nosotros no lo poseemos por nuestra propia cuenta, es herencia. Es como cuando alguien tiene una enfermedad y por esa enfermedad su hijo vino y extrajo la enfermedad, no porque él era, como diría, lo provocó, sino porque poseemos esa herencia, esa consecuencia. Okay. Pero ahora vamos al pecado personal. Pecado personal prácticamente se divide en dos, y es el pecado mortal y el pecado venial. Y esos sí son de nosotros. Tenemos en el pecado mortal desobediencia y perdemos la gracia. Y prácticamente si morimos en pecado mortal, con un solo pecado, nos condenamos, si no hay arrepentimiento. El pecado venial es prácticamente pecados leves, que por cierto, el pecado mortal debe haber confesión. Pero desde el momento dice que nosotros cometemos un pecado mortal, pero nos arrepentimos, desde ese momento comienza a trabajar en nosotros la gracia. Pero Dios ha estipulado, Jesús estipuló que lo llevemos ante el sacerdote para tener esa absolución, esa seguridad de que somos perdonados. En cambio, el pecado venial, nosotros con un acto de contrición, un arrepentimiento verdadero, el pecado se nos borra. Por ejemplo, cuando vamos a misa y comenzamos, desde antes que comience la misa, tenemos el acto de contrición, el de yo confieso, y ahí prácticamente nosotros tenemos ese arrepentimiento de verdad. Nosotros podemos ir a comulgar sin problema, porque son pecados veniales. El pecado venial no mata la gracia, la debilita, pero siempre tenemos esa esperanza. Por eso es que tenemos infierno, purgatorio y cielo. Cielo, nada manchado entrará. El pecado venial mata debilita la gracia, pero todavía parece el purgatorio para limpiar ese pecado y perder y entrar sin mancha al cielo. Entre más pecados veniales tengamos, más tiempo purgatorio, eso sí. En cambio, pecado mortal, uno solo, es la renuncia a Dios. Tenemos el otro pecado, estoy diciendo un poquito rapidito así por los tiempos, ¿no? Tenemos el pecado social. Sí, no sé, es que un solo pecado de nosotros
un solo pecado mío, uno de él, hace un pecado social. Por decir así, por eso dicen, nadie que sea asesino pudo haber nacido en una familia muy cristiana. Regularmente tuvo que haber nacido en una familia más que olvida los principios morales. Entonces, por eso dicen, hay personas que cometen pecado y no saben que los cometió. No saben que es pecado. Okay. Claro, nosotros vamos a decir algo que es mentira, ese es un pecado grave. Otra, si yo sé que mentir es pecado, y yo sé que es pecado grave, y yo lo cometo, aunque ese pecado fuera leve, como yo lo cometo conscientemente, yo estoy pecando grave, aunque el pecado sea leve, porque para mí es grave, y si lo hice sabiendo que es grave, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, el pecado para mí es grave, aunque para otros sea leve, o sea leve en sí. Pero dice, cuando nosotros vamos al confesionario, es bueno siempre todos los pecados. Hay uno que hasta dice, por las dudas, por si no sé si es, lo confieso. Y ahí aprovecho de la absolución, de tener esa tranquilidad en mi conciencia de que si era o no era, lo confesé y recibí la absolución de parte de Cristo. Entonces, el pecado social es como lo mismo, como estaba diciendo. Tenemos, por ejemplo, ahora tenemos la guerra en Ucrania. Y nosotros podemos decir, cuando vemos a los gobernantes, por culpa de él, o podemos poner algo más sencillo. Tenemos el presidente de aquí, que fue a ver al Papa, y que muchos anduvieron diciendo que cómo era posible, de que si él era católico, y que él recibía la comunión, que cómo se la daban, que estaba excomulgado por dar decretos abortivos. ¿Okay? Nosotros votamos por él, bueno, los que votaron, ¿no? Los que votaron por él, sabiendo de que él daba decretos abortivos. Entonces, prácticamente, si tuviera que él estar excomulgado, también yo que voté por él, porque también yo me estoy manchando las manos de sangre con darle el voto. Entonces, para dar un ejemplo de lo que es pecado social. Y tenemos el otro pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es prácticamente el que nosotros lo negamos. Por decir así, un ejemplo, yo diga, por todo lo que yo he hecho, por todo lo malo que he actuado, Dios no me va a perdonar. Entonces, estamos restringiendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y dice de que desde la historia, de todos los pecados que han habido en el mundo y por haber, es como una gota en el mar de la misericordia de Dios. Entonces, no hay pecado que no tenga perdón con el arrepentimiento pleno. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo se trata de eso, de que si no nos arrepentimos, Dios no nos puede perdonar. Como dijo San Agustín, ese que te hizo libremente, sin pedírtelo, no va a llegar a ti sin que tú se lo permitas.